Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema aisladores. Si bien ya hemos visto rápidamente lo que son las distancias de seguridad, vamos a repasar rápidamente los componentes de una línea eléctrica, y un componente fundamental son los aisladores. Básicamente lo que se pretende con los aisladores es que los conductores deben estar aislados de sus apoyos correspondientes. Para poder aislar esos conductores se utilizan aislantes sólidos, que bueno, reciben el nombre de aisladores, que aíslan los conductores bajo tensión de los apoyos que los soportan. La clasificación básicamente está dada por los materiales que los componen, la función, perdón, su utilización, ya sea interior o intemperie, y de acuerdo a la función que cumple. De acuerdo al material, los aisladores más utilizados son los aisladores en base a resina epoxídica, aisladores de porcelana, aisladores orgánicos y aisladores de vidrio. De acuerdo al medio, básicamente eh, tenemos para interior y para exterior, de acuerdo a dónde esté instalado cada aislador. Para diferenciar lo que es eh, básicamente o a simple vista, diferenciar los aisladores de interior de los de exterior, tenemos que fijarnos en su terminación superficial. Los aisladores para intemperie tienen una forma constructiva diferente a los de interior, donde la resistencia superficial tiene que ser mayor, o sea, el camino, la superficie o camino que debe rodear, que rodea el aislador es mayor para el caso de los aisladores que se instalan en el exterior. Para intemperie, la terminación es del tipo espejado para evitar que se depositen partículas o elementos que se puedan acumular en el mismo, modificando su resistencia superficial. Para uso interior no es necesario tener una resistencia superficial mayor, y la terminación puede ser lisa y uniforme. De acuerdo a la utilización podemos tener aisladores soportes, aisladores de suspensión, aisladores de retención, aisladores pasamuros o pasantes. Bien, como conceptos generales, en las líneas eléctricas los conductores deben ir aislados de los apoyos correspondientes. En general, los conductores no tienen aislación o aislamiento. em, Son lo que hemos visto, bueno, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada, que habíamos conductores protegidos y también vimos conductores aislados, pero en la mayoría de los casos tenemos los conductores desnudos. Entonces tenemos que usar el aislador de buenas propiedades dieléctricas para aislar los conductores, ya sea de media o baja tensión, de los apoyos que soportan la línea. La unión de los conductores a los aisladores y de los aisladores a los apoyos se efectúa por medio de piezas metálicas, que son los denominados herrajes, y que naturalmente están aislados entre sí por medio del material que constituye el aislador. El objetivo principal del aislador
es evitar el paso de la corriente del conductor al apoyo. Este paso de corriente puede producirse por cualquiera de las causas que vemos a continuación. Bien, conductividad de masa, conducción a través de la propia masa del aislador. En el caso de los aisladores, y la fabricación en sí de estos elementos, la corriente de fuga puede llegar a despreciarse, o sea, a través de la masa del aislador. Entonces, vemos la figura 203. Esto es básicamente, bueno, la corriente pasa a través, es una corriente galvánica, pasa a través del material aislante. Ese es uno de los caminos. El otro camino es el detallado en el punto B, que es por conductividad superficial, contorneando la parte exterior del aislador por aumento de su conductividad debido a la formación de una capa de humedad, de polvo o de sales depositadas sobre la superficie del aislador, que es la figura esta. Entonces, el camino ya no es a través de el elemento aislante, sino a través de la superficie. Entonces, el camino está, como se indicaba, básicamente está formado por lo que es humedad, polvo o sales depositadas sobre la superficie. Otro camino es por perforación de la masa del aislador. En baja tensión no tiene mucha importancia. En cambio, en media y alta tensión el peligro es mayor, sobre todo en aisladores de gran espesor, siendo muy difícil fabricarlo de forma que conserve sus propiedades dieléctricas en toda su masa. Un fallo de estas propiedades en algún punto del interior del aislador puede provocar su perforación. Por esta razón, los aisladores para altas tensiones se fabrican en varias piezas superpuestas de reducido espesor, unidas entre sí por una pasta especial. De esta forma se evita el peligro que puedan existir defectos en el interior del material, de la masa del aislador, perdón, permitiendo que la estructura de esta puede ser controlada cuidadosamente durante su fabricación. O sea, por un control de producción más eficaz, se trabajan en varias capas de espesor reducido para poder controlar mejor las propiedades, la homogeneidad del aislante y que no ocasione esto alguna perforación eh, en el aislador. Entonces, básicamente, paso la corriente en un aislador por perforación de la masa del aislador, ahí se ve en la figura. Por descarga disruptiva a través del aire, veamos la diferencia, estamos viendo la diferencia de esta figura, donde el medio era la superficie y los elementos que estaban adheridos a la superficie. En cambio acá directamente tenemos el medio es el aire. Es una descarga disruptiva porque rompe, digamos, la rigidez, vence la rigidez dieléctrica del aire, del medio, y se produce la descarga. Se forma un arco entre el conductor y el soporte a través del aire, cuya rigidez dieléctrica no basta para evitar la descarga. La rigidez dieléctrica del aire disminuye, por ejemplo, con la lluvia, por el fenómeno que, bueno, los filetes de agua de lluvia que se desprenden de la superficie del aislador toman el potencial del conductor y se encuentran a menor distancia del soporte.
Esto se puede mejorar con un diseño adecuado. Consideraciones de los materiales aislantes de los aisladores. Un dispositivo aislante constituye un condensador. Entre las placas de un condensador, sometido a una tensión U, existe un campo eléctrico caracterizado por la magnitud denominada intensidad de campo eléctrico y expresada por, donde, bueno, tenemos esta ecuación del campo eléctrico, la tensión en kilovoltios y la distancia en centímetros, y la rigidez dieléctrica se podría definir de la siguiente manera. Si se intercala una placa aislante entre las dos placas de un condensador y se aumenta gradualmente la tensión entre placas, llega un momento que es perforado el aislante, produciéndose la descarga. La tensión a la cual ocurre la perforación, U sub P, se denomina tensión de perforación y la intensidad de campo en que ocurre la perforación se calcula de esta manera y se denomina rigidez dieléctrica. Si U sub P se expresa en kilovoltios y A se expresa en centímetros, la rigidez dieléctrica se expresa en kilovolt por centímetro. El valor de la rigidez dieléctrica tiene importancia en la determinación de la calidad de un aislante. Será mejor cuanto mayor sea su rigidez dieléctrica. Bueno, acá tenemos un coeficiente de seguridad, una constante dieléctrica, también índice dieléctrico, expresa el comportamiento de un material aislante. Tenemos la fórmula, esto ya lo conocen, donde tenemos la constante dieléctrica absoluta y una constante dieléctrica relativa, que expresa cuántas veces dicho material es más aislante que el vacío. Un material aislante será mejor cuanto mayor sea su constante dieléctrica. Factor de pérdida. Cualquier dispositivo aislante es en realidad perdón, es como decíamos, es un condensador y si se aplica corriente alterna a un condensador, este se carga y descarga sucesivamente. De ello resulta una corriente alterna cuyo valor máximo se haya desfasado 90 grados, una corriente de desplazamiento. Pero una sustancia aislante no tiene una conductividad nula, siempre pasa a través de ese material aislante una pequeña corriente de fuga que depende de la resistencia eléctrica de la capa aislante. Esto hace que un dispositivo aislante no sea un condensador puro y que aparezca siempre una pequeña corriente, debido a la resistencia y desfase con la tensión. Entonces ahí vemos el diagrama vectorial de un aislante con la indicación del ángulo delta de pérdida dieléctrica. Bien, acá, esperen un segundo. Esto después se lo comparto, pero pueden encontrar en internet varios apuntes. En este caso es de un transformador, ya voy a ver si le consigo. También unos apuntes de una empresa que se dedica también a lo que es mediciones, que ahora no estoy recordando el nombre. Pero bueno, acá básicamente está repitiendo lo que dijimos recién. Pero bueno, es un valor que se da, se mide, es un parámetro característico, no solo es parámetro característico de cualquier material aislante. Y se usa mucho esta medida, sobre todo en lo que es
el estudio del análisis del aceite dieléctrico, digamos. Entonces, la tangente delta es un parámetro dieléctrico muy importante a la hora de evaluar el estado de un sistema de aislación, ya que refiere a las pérdidas dieléctricas que se desarrollan en el volumen de los materiales aislantes. Acá estamos, me voy un poco de tema, esto está más que nada vinculado con lo que es el aislamiento de las máquinas eléctricas, pero el concepto se puede aplicar para cualquier material aislante. Bien, vamos al modelo, vemos el tema de la capacidad, polarización, conducción superficial y volumétrica, ionización, pero básicamente el esquema, todos estos procesos dieléctricos pueden sintetizarse en un circuito equivalente simplificado de parámetros concentrados del sistema de aislación de la máquina eléctrica. Repito, puede aplicarse a cualquier elemento aislante, constituido por una resistencia y capacidad en paralelo. Entonces, básicamente es esto. Tengo la, la corriente, digamos, asociada a la parte, digamos, de conducción, a la parte del capacitor, que es la corriente de desplazamiento, y tenemos este diagrama fasorial, donde tenemos IT, la corriente total, corriente capacitiva o componente reactiva, IC, corriente resistiva o componente activa, el ángulo de potencia y el ángulo de pérdidas. Bien, esto es muy importante. En la medición del ángulo de pérdida de la tangente de este ángulo representa un indicador de la calidad del aislante, ya que las pérdidas se encuentran correlacionadas con la vida útil del material. Es por eso que este parámetro es muy utilizado en el sector tecnológico de los materiales aislantes. O sea, un material aislante de buena calidad, el ángulo de pérdida será un valor muy pequeño. eh, bueno, y el ángulo de potencia tendrá un valor cercano a los 90 grados. Bien, bueno, estos ya son detalles en particular, el propio formulerío. Bien. Esto, repito, tiene algunos puntos, aspectos que dependen ya propios del aceite aislante, que por ejemplo, elementos contaminantes como la humedad, polvo, residuos carbonosos de alguna descarga, agentes químicos, pero el concepto es el mismo. Bueno, esto después se lo puedo pasar, pero básicamente el concepto es el mismo, pero está aplicado a, al aceite aislante, que es un ensayo que eh, se hace normalmente, que una muestra de aceite, a- se lleva a un laboratorio donde de por sí, la, este caso de transformadores, una sola medición no es característica, sino uno ve a lo largo del tiempo los valores de las mediciones y está más o menos viendo cómo se va degradando el aislante. Entonces, es más que nada hacer un seguimiento y, bueno, eh, plantear una estrategia para el mantenimiento. Bien.
Vamos, herrajes son todos los elementos metálicos no solidarios de apoyos y aisladores que no forman parte de su elemento estructural y que se utilizan para las siguientes necesidades. Eh, Fijación de los aisladores a los apoyos, fijación de los conductores a los aisladores, fijación de los cables de tierra a los apoyos y para complementar o adaptar los anteriores. Esto podemos ver observando algunas figuras típicos de instalaciones de media tensión y tratar de identificar los herrajes y diferenciarlos de los componentes que forman parte del aislador. Bien. Como materiales de los aisladores tenemos, un segundito, tenemos la porcelana. Acá hay detalles de cómo se realiza el proceso. Hay colores, un tipo de colores. La esteatita también es otro material de los aisladores. Tiene mayor resistencia mecánica. Estos son materiales cerámicos eh, fabricados por un determinado procedimiento especial. Eh, bueno, hay diferentes. Básicamente se describe en este párrafo los procesos de fabricación. No vamos a ahondar muchos detalles en eso. El vidrio también es un elemento eh, para, para la fabricación de aisladores. Son básicamente los tres materiales que se utilizan en aisladores. Materiales para los herrajes pueden ser perfiles laminados en acero al carbono, fundición maleable, perdón, acero fundido, aluminio y sus aleaciones, cobre y plomo. En caso para evitar los efectos de la oxidación, todos los materiales que contengan hierro deben estar convenientemente galvanizados. Clasificación de los aisladores empleados en las líneas eléctricas aéreas. Por su constitución pueden ser un aislador simple, o sea, una sola pieza, o aislador completo. Perdón, aislador compuesto. Por su aplicación puede ser soporte o aislador pasante. Lugar de instalación ya lo hemos visto. Servicio interior o servicio exterior, ahí estamos viendo las diferencias. Por su forma, características especiales, puede ser un aislador acoplable, perdón, eh, de tal forma que permita acoplar una serie de elementos hasta obtener el grado de aislamiento deseado. El acoplamiento puede ser del tipo rígido o del tipo articulado. Ahí vemos un aislador acoplable. No acoplable, por su acabado, aislador con montura metálica, sin montura metálica.
Tenemos los aisladores de apoyo, aisladores de columna, aisladores de suspensión, aisladores de cadena, constituido por dos o más aisladores de suspensión acoplados, formando un acoplamiento articulado, aislador pasante, aislador tubular, también es un aislador pasante, aislador envolvente, aislador de polea. Esto lo van a ver eh, en algunos puntos, por ejemplo, alguna bajada de algún pararrayo, se utilizan estos aisladores. Aisladores para viento están destinados a aislar dos partes de un cable o tirante. Aislador con línea de fuga aislada, es decir, la línea de fuga ha sido aumentada para obtener un aislamiento satisfactorio en ambientes muy polvorientos o salinos. Aislador para aislador para niebla o está especialmente proyectado para comportarse correctamente en ambiente de niebla intensa. Bien. Bueno, vamos a ver las condiciones generales y los parámetros principales que definen un aislador. Ya hablamos de la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica debe ser suficiente para que la tensión de perforación sea superior a su tensión de servicio, muy superior a su tensión de servicio, con el objeto de que soporten las sobretensiones que puedan presentarse en la línea sin peligro de perforación. La rigidez dieléctrica de un aislador depende esencialmente del material que lo constituye y del espesor del mismo. Deben tener una forma adecuada para evitar las descargas de contorneamiento entre el conductor de contacto con los aisladores y los soportes metálicos que fijan estos mismos aisladores y que a su vez se fijan a los apoyos de la línea. Disminuir la corriente de fuga entre el aislador y soporte hasta que su valor sea prácticamente despreciable, esto es, para las condiciones más desfavorables como ser cuando el aislador está sometido a la lluvia. Otras características que deben tener los aisladores es la resistencia mecánica, que debe ser suficiente para que trabaje en buenas condiciones de seguridad bajo la acción de los esfuerzos que el conductor transmitirá al aislador. La carga de rotura de un aislador debe ser por lo menos igual a la del conductor que deben soportar, aplicada dicha carga en la sección del amarre del conductor al aislador. Tienen que tener un efecto de envejecimiento lo menor posible para evitar gastos de reposición y de mantenimiento. Este envejecimiento se debe a degeneración del material constituyente del conductor, producida por diversas causas. Bueno, acá habla que las nuevas tecnologías permiten curvas de envejecimiento un poco más lentas, conservando los aisladores durante muchos años sus buenas propiedades mecánicas y eléctricas. Parámetros o características que definen un aislador. De acuerdo con las condiciones generales que deben cumplirse, expresadas en el párrafo anterior, por la IEC y bueno, los organismos de normalización, se pusieron de acuerdo, han establecido características mínimas que
para los aisladores de líneas aéreas. Bien. Mediante los correspondientes ensayos se han de estipular y comprobar las siguientes características. Ya lo vamos a ver. Línea de fuga, esto se mide, es la distancia entre las fuerzas conductoras de las que está provisto el aislador en las condiciones que se establecen para los ensayos de tensión disruptiva, medida sobre la superficie del aislador. Ahí lo estamos viendo en la línea de fuga. Distancia disruptiva es la distancia en el aire entre las piezas de las que está provisto el aislador, en las condiciones establecidas para los ensayos de tensión disruptiva. Y ahí se ve en la figura la distancia disruptiva. Tensión de corona es el valor eficaz de la tensión, expresado en kilovoltios, al que deja de ser visible en la oscuridad toda manifestación luminosa en cualquier punto del aislador, causada por la ionización del aire, efecto corona. Tensión disruptiva se denomina tensión de contorneamiento y es el valor eficaz de la tensión expresado en kilovoltios en el que se produce la descarga disruptiva o descarga de contorneamiento contorneamiento en el aislador. La descarga disruptiva se produce a través del aire bajo aspecto de una chispa o arco, o de un conjunto de chispas y arcos que establecen una conexión eléctrica entre las piezas metálicas del aislador sometidas a la tensión de servicio. Bueno, acá hay detalles de cómo se realiza el ensayo. Para la determinación de la tensión disruptiva en seco a la frecuencia normal, se somete el aislador a un ensayo en atmósfera seca a una frecuencia de 50 Hz. En el cambio, cuando es bajo lluvia, el ensayo se realiza con una frecuencia de 50 Hz, sometiendo al aislador a los efectos de una lluvia artificial. La norma establece que en ambos casos se debe determinar la tensión mínima disruptiva durante 5 determinaciones disruptivas sobre el aislador en ensayos de 1 minuto de duración. La tensión disruptiva con ondas de sobretensión de frente recto o escarpado es el valor de cresta, no el eficaz, de la tensión de la onda expresada en kilovoltios en que se produce la descarga disruptiva, en los que se produce, la descarga disruptiva. Los ensayos se utilizan los trenes de onda conocidos, el tren de onda de choque de frente escarpado, 1,2 barra 1,250 microsegundos, que van aumentando de valor hasta que producen aproximadamente un 50% de descargas de contornamiento sobre un mínimo aislador. Este valor de tensión de choque es el que se adopta como valor característico del aislador. Tensión de perforación es el valor eficaz de la tensión expresado en kilovoltios mediante el cual tiene lugar la perforación del aislante. Comprende la destrucción localizada del material producida por una descarga que atraviesa el cuerpo del aislador. El desprendimiento de un fragmento del borde de un aislador por efecto del calor o de un arco de contorneamiento no debe considerarse como perforación. Las normas establecen que los ensayos para la instalación de perforación se realizan a la frecuencia nominal de 50 Hz, aumentando el valor de la tensión gradualmente a razón de 1000 voltios por segundo hasta llegar a la perforación del aislador. Bueno, saliendo un poco de los parámetros puramente eléctricos, vamos a lo que tiene que ver con la resistencia. Por ejemplo, lo que es carga de rotura mecánica es la carga expresada en kilogramos a la que tiene lugar la rotura del aislador. Para cada tipo se le aplican diferentes clases de esfuerzo.
En el caso de los aisladores de apoyo, la tracción es aplicada a la altura de la ranura del cuello del aislador. En el caso del aislador de suspensión, la tracción es en dirección del eje aplicada en los puntos de conexión de los cerrajes. En los aisladores de polea, la tracción es transversal normal al eje, aplicada en la ranura externa de la polea. Aisladores para vientos, la tracción longitudinal en dirección del eje principal. O sea, resumiendo, se trata de reproducir el comportamiento, cómo se comportaría normalmente desde el punto de vista mecánico cada aislador de acuerdo a su función. Los demás tipos de aisladores generalmente no se someten a ensayos de rotura mecánica. Tenemos carga de rotura combinada electromecánica, es la carga expresada en kilogramos a la que el aislador deja de cumplir su cometido eléctrico o mecánico. Cuando está sometido simultáneamente a un esfuerzo y a una tensión eléctrica en las condiciones establecidas en el ensayo. La carga de rotura combinada solamente se determina en los aisladores de suspensión, sometiéndolos a un esfuerzo creciente de tracción mecánica y aplicando simultáneamente una tensión eléctrica a la frecuencia normal e igual al 90% de la tensión disruptiva en seco que se ha definido anteriormente. Acá en este párrafo se menciona que además de estos ensayos, que la mayoría son obligatorios, en ciertos casos se efectúan otros ensayos especiales para comprobar alguna característica particular del aislador, pero bueno, eso debe estar acordado, digamos, entre el fabricante y el comprador. Estos pueden ser ensayos de alta frecuencia, ensayos mecánicos de larga duración, esto es por si hay alguna característica propia de la línea que justifique realizar estos tipos de ensayos. Bien. Bueno. Determinación del nivel de aislamiento de los aisladores. Em, Bien, esto pasamos rápidamente. Como decíamos anteriormente, el paso a la corriente puede darse en los siguientes casos. Por la conductividad de masa, lo veíamos en figuras, por conductividad superficial, por la perforación de la masa del aislador y por descarga disruptiva a través del aire. Las características más importantes que deben cumplir los aisladores son las solicitaciones mecánicas, trabajar como un buen dieléctrico, evitando las descargas de efecto corona y también evitar que el material aislante sea perforado. Características a tener en cuenta en la elección de los aisladores soporte.
Los parámetros fundamentales que deben considerarse para la elección de un aislador soporte son la, la tensión de servicio, requerimiento de tensión de impulso y tensión resistida para esa tensión de servicio, tensión a frecuencia industrial. Frecuencia, la frecuencia, esfuerzos electrodinámicos que debe soportar la pieza derivados de la corriente de cortocircuito. Esta corriente produce calentamiento en el conductor, elevando la temperatura de contacto del aislador soporte. Ese es otro efecto que podría llegar a afectar, además de los esfuerzos electrodinámicos que están vinculados más que nada con la resistencia mecánica del aislador. Se debe tener en cuenta el grado de contaminación ambiental en el lugar de la instalación y la posición de montaje. Eso básicamente se debe de estudiar, digamos, las condiciones ambientales y actuar en consecuencia con la correcta elección del aislador para evitar las corrientes superficiales y bueno, y algunas, digamos, algunas descargas entre el conductor y la masa de apoyo del aislador. Bueno, acá menciona que se tiene como tendencia actual aumentar las distancias de contorneo que permiten el funcionamiento seguro del aislador, aún en condiciones desfavorables como condensación y acumulación de polvo. Acá menciona que el contorneo de los aisladores está determinado por pruebas y estudios en los que intervienen tanto los requerimientos eléctricos como los aspectos mencionados eh, y otros aspectos en general. Bueno, en baja tensión no se justifica, digamos, aumentar la línea de fuga. La resina epóxica no absorbe humedad y aún en caso de alta condensación y deposición de polvo, eh, se ha demostrado que, bueno, que estos aisladores tienen un buen desempeño. Se utilizan más, con mayor frecuencia estos tipos de, en baja tensión, estos tipos de aisladores, porque tienen una mayor resistencia mecánica a los esfuerzos electrodinámicos que son característicos de instalaciones de baja tensión. La utilización de aisladores lisos en media tensión debe ir acompañada de una correcta climatización de la instalación eh, por los altos valores promedios de humedad relativa ambiente en muchas regiones de nuestro país. Una diferencia de temperatura de solo 2 grados entre el aislador y el ambiente ya produce una condensación de agua detectable en los ensayos de contorneo. Bien. Eh, Seguimos con descripciones generales de los aisladores. Por ejemplo, para los aisladores pasantes, eh, cobra importancia la corriente térmica. El problema es la disipación de calor por la corriente de falla. Eh, ahí hay un fenómeno, digamos, de disipación de corriente, porque bueno, el aislante rodea
rodea al conductor, a diferencia de los demás soportes. Y también sufre también los efectos electrodinámicos, calentamiento de las estructuras portantes de los aisladores pasamuros. Bueno, acá menciona que tiene una chapa metálica en la cual se producen corrientes de Foucault. Los aisladores orgánicos constan de un núcleo de material plástico reforzado con fibra de vidrio que cumple las funciones mecánicas y eléctricas, y de una envoltura con aletas o polleras o campanas que cumplen las funciones eléctricas externas, incluyendo la resistencia a los agentes climáticos. Los aislantes minerales son frágiles y tienen una relación resistencia mecánica con respecto al peso pequeña. En cambio, los materiales orgánicos tienen esa relación más grande y no son tan frágiles. Bueno, esto ya son comparativas, digamos, en lo que es en cuanto a resistencia y capacidades eléctricas entre los diferentes tipos de materiales. El aislador orgánico tiene mayor resistencia a las condiciones climáticas, baja densidad, relación de peso con la porcelana 8:1, menor resistencia mecánica, es una de las desventajas. Es un excelente dieléctrico, es una sola pieza sin perno de retención, bajo costo de almacenamiento y transporte, fácil traslado, menor mano de obra para su montaje, es más liviano, superficie lisa, autolimpiante, elevada resistencia a la tracción, la tensión de contorneo es menor que la de perforación, eh, accesorios terminales compatibles, no necesita piezas intermedias, aptos para mantenimiento con tensión. Y no se destruye totalmente en caso de disparos producidos por vandalismo. Bueno, esto es un detalle particular. Bien. Condiciones de servicio que deben soportar los aisladores. Una es la carga mecánica, los conductores que le aplicarán esfuerzo permanente cuya amplitud varía con la temperatura, la fuerza del viento, la presencia de escarcha, hielo, esfuerzos eléctricos, conexiones de capacitores, apertura de circuitos en falla, sobretensiones provocadas por la conexión brusca de una carga, el funcionamiento en vacío, una puesta a tierra, la alimentación de una carga capacitiva a través de una impedancia grande. También como esfuerzo eléctrico se puede mencionar las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas. Las características 1 y 2 están asociadas. El aislador debe resistir esfuerzos electrodinámicos. Los aisladores deben soportar estos esfuerzos no solamente sin perforarse, sino también sin ser contorneados por un arco eléctrico de potencia, aun cuando la contaminación ambiental natural o industrial sea intensa y la humedad sea elevada. Bien. Aisladores de resina epóxida es una sustancia aislante de muy buenas propiedades eléctricas y mecánicas. Resiste esfuerzo de compresión, tracción y flexión. Ahí tenemos valores de resistencia a la tracción, resistencia volumétrica, resistencia dieléctrica, es resistente a los golpes, vibraciones, a la abrasión. En tema de comportamiento, agentes químicos también es conveniente. Puede llegar a mecanizarse. Permite el modelo en un solo cuerpo. Su inflamabilidad es dificultosa y ocurre a temperaturas altas y sin propagación de llama. Desde el punto de vista eléctrico posee un elevado valor de perforación
y muy alta resistividad volumétrica que permite su utilización en baja tensión, media tensión y alta tensión. Su coeficiente de dilatación térmica es compatible con la inserción de metales, debido a que en su interior, perdón, es compatible con la inserción de metales diversos en su interior sin que se produzcan fisuras. Muy bajo costo, porque la matricería para el moldeado epóxido es más sencilla que la necesaria para los otros materiales. No es necesario moldear a altas presiones ni curar piezas en el propio molde. La incidencia en la mano de obra en el precio es comparativamente baja con los otros materiales. Básicamente el costo del aislador está determinado por la materia prima. No es contaminante y no es inflamable. Se fabrica por moldeo y bueno, acá eh, no vamos a ahondar mucho en eso. Este apunte se lo voy a proporcionar. Este detalla el procedimiento de cómo se construye. Bien, bueno, este es un pantallazo general de lo que son los aisladores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. También se lo vamos a pasar. Esto a título informativo, esto es son especificaciones generales de todo tipo de material. En este caso eh, está enfocada en lo que en el tema de la clase de hoy. El alcance de esta especificación, que se la voy a facilitar, está disponible también para bajarla. Se refiere a los aisladores que se utilizan en instalaciones de baja, media y alta tensión, de estaciones de transformación y centrales eléctricas. No sé, no sé si debería cubrir también lo que es eh, líneas de. Sí, es en general. Deben responder a las normas IRAM en lo que se refiere a tensión en ensayo, aisladores o conjunto de aisladores. Esta norma la podemos llegar a ver en detalle. Veamos si alguno la tiene a mano, si no ya la busco yo. Los aisladores destinados a instalaciones a la intemperie serán de porcelana vitrificada de color marrón, debiendo su parte metálica y accesorios de acero ser totalmente zincados. Este es un tratamiento, digamos, para la corrosión. En cambio, en interior, porcelana vitrificada de color blanco y su parte metálica, accesorios de acero, protegido efectivamente contra la corrosión mediante zincado, un tratamiento equivalente o pintados. Y bueno, habla de otra norma para el tratamiento de estos elementos metálicos. En cambio, para conductores de suspensión y retención, se emplearán cadenas formadas por aisladores de suspensión a rótula normalizados. Esto también lo podemos ver. Veamos si. No. Los aisladores de soporte para instalaciones intemperie deberán ser del tipo columna, eso también lo hemos visto. En cambio, los aisladores para instalaciones interiores deberán tener base y caperuza metálica. Los aisladores pasantes o pasamuros deberán tener pernos pasantes y bridas de sujeción que aseguren un cierre hermético. Las partes metálicas y accesorios de acero expuestos a la intemperie
serán protegidos contra la corrosión mediante zincado o un tratamiento equivalente. Para intensidad de hasta 350 amperes, las conexiones podrán realizarse mediante tuercas roscadas directamente a los pernos pasantes. Perdón. Para intensidades mayores, las conexiones se efectuarán por medio de bornes especiales. Cuando las intensidades sean superiores a 600 amperes, las bridas de soporte deberán ser de material no magnético. Eh, acá están, en la propuesta se consignarán los datos exigidos en la planilla de datos característicos garantizados. Y ahí les muestro. No, no era este. Esto es una planilla típica, perdón, de los datos garantizados. Uno puede, de acuerdo a las condiciones de servicio, puede generar esta hoja de datos y con esto se puede llegar a, se puede llegar a seleccionar el aislador. Bueno, acá lo que se ve, esto es para completar, no lo tiene que completar el que realiza el pedido. Tenemos las normas, el fabricante marca, el tipo de helador, la tensión nominal, máxima de servicio, tensión de contorneo, frecuencia industrial, en seco, bajo lluvia, tensión de crítica de impulso con estas ondas, positiva, negativa. Fíjense, estos son valores de cresta, estos son valores eficaces. Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz durante 1 minuto. Tensión de ensayo con tensión de impulso, también kilovolt cresta. Y los parámetros ya mecánicos. Carga mínima de rotura a la tracción, el peso neto y un croquis con las dimensiones en milímetros que puede ser como este que está acá. Alrededor de suspensión a perno. Esto voy a tratar de bajárselo completo al catálogo, si no hay, no al catálogo, sino a las especificaciones. Y ahí están, estos son los valores ya completos. Ya. Y a ver si. Y acá esto ya son extracto de catálogos. Por ejemplo, tenemos aisladores de suspensión con acoplamiento a rótula, que es diferente del que veíamos recién, con perno. Y vemos los diferentes tipos. Vemos los parámetros principales, la distancia de fuga,
carga electromecánica de falla, los valores de tensión, valores eficaces, tensión resistida bajo lluvia de frecuencia industrial, de contorneo bajo lluvia, tensión resistida de impulso, tensión crítica de impulso, onda positiva, onda negativa, ahí están los valores. Tensión de perforación de frecuencia industrial, el peso, y ahí están los métodos de ensayo. Vamos a ver si conseguimos estas normas para verlo en general. Veamos otros modelos. Todo esto lo pueden bajar de las páginas. Entonces, tipo antiniebla. Acoplamiento horquilla. Vemos los mismos parámetros. Están los métodos de ensayo. Bien. Tenemos aisladores poliméricos. Tiene envoltura aislante de caucho de silicona. Podemos llegar, lo que podemos hacer, vamos a tratar de armar algo como para que ustedes podamos ver podamos comparar en los diferentes aisladores los parámetros principales, tratando de resumir las ventajas y desventajas. Ya vemos de qué manera lo podemos llegar a hacer un poco más, más resumido y más didáctico el tema de tratar de comparar las diferentes características de los aisladores. Y este que estaba acá, bolsa de distribución, tipo retención y suspensión de barra larga. Yo tendría que ver bien dónde se usa. No estaba en la clasificación. Ya le voy a averiguar, digamos, le vamos a mostrar un ejemplo. Y también voy a buscar en la norma las diferentes clasificaciones, clase A y clase B, que ya lo vi en los diferentes catálogos. Bueno, esto es un pantallazo general de lo que es temas aisladores. Como les decía, bueno, ya vamos a coordinar para tratar de redondear la idea, ver eh, comparar las diferentes características y el objetivo es ver todos los tipos de aisladores, cuáles son eh, dónde se usan. Estaría bueno ver ya sabiendo cuáles son, ver algunos típicos, por ejemplo, de DET, ver o ver por las calles, ver fotos y empezar a asociar los diferentes componentes, ver estaría bueno en una clase, bueno, hacer ese tipo de observaciones y ver por qué se usó este aislador, por qué piensan, estaría bueno, digamos, ver eh, eh,
diferentes condiciones ambientales, ver un ambiente en la puna, salino, en medio de los salares. Este, eso estaría bueno, digamos, conseguir fotos o catálogos o típicos, digamos, donde se vean este tipo de aplicaciones, como como les decía, para redondear la idea. Así que no tiene más que nada, eh, tiene más que nada una aplicación, o sea, lo presentamos desde el punto de vista teórico, no vamos a eh, calcular el aislador y vamos a elegir, sino básicamente que conozcan los diferentes tipos. ¿Alguna duda o consulta? No, justo le iba a consultar sobre las clases de aisladores que figuraban ahí, pero hay que verlo, me dijo. Eh, ¿Qué clase de aisladores? Los tipos de aisladores de la página? Sí, O... es clase A, B. Sí, 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 eso yo ya lo anoto, porque bueno, está especificado en la norma. eh, Eso lo acabo de anotar, así que probablemente la clase que viene ya les dé la información. Si ustedes pueden averiguar por su cuenta y Bien, lo compartan. Bueno, no hay ninguna duda. No, por el momento no. Bueno, no, bueno, bueno, listo. Entonces, cortamos acá y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Y bueno, ya con Mauro, ven la práctica el miércoles. perfecto.